es así. Eso está perfecto, eso es así, es un razonamiento lógico y siempre está detrás del manejo del paciente con hipertensión pulmonar. El problema es cuando el paciente tiene una falla ventricular. Esto es bárbaro hacerlo, es decir, ponerle inotrópicos y subir, escalar los vasoconstrictores, las drogas vasoactivas que vamos haciendo, escalarlas sin ton ni son, tiene su problema cuando el paciente tiene una falla de bomba. Es decir, cuando lo que va a determinar la presión arterial está alterado en uno de sus principios. ¿tá? La presión arterial está sostenida por la frecuencia cardíaca y por el gasto cardíaco. Si ustedes tienen la frecuencia cardíaca está alterada, puede que llegue un momento en el cual la presión arterial cae. Y si el gasto cardíaco está alterado, la presión arterial cae. Eso está claro. Entonces, sostener esto es complicado en un paciente que en un paciente con falla ventricular. Hace poquito, se me trancó esto, a ver ahora, ahí está. Hace unos días tuvimos un paciente aquí, falleció hace unos días ya, hace un par de días, una hernia diafragmática, que es el ejemplo más claro de la hipertensión pulmonar con alteración de la función cardíaca, una hernia diafragmática que nos determinó que justamente con estas características. Y es lo que a uno lo deja atado de manos. Esta es la circulación que tienen acá a la izquierda, en la pantalla, la izquierda de la pantalla, en el corazón normal. Esta es lo que ocurre al inicio muchas veces de la hipertensión pulmonar, en donde lo primero que va a ocurrir o que va a intentar hacer el corazón para compensar el aumento de la poscarga del ventrículo, este es el ventrículo derecho, el aumento de la poscarga del ventrículo derecho hace que el corazón intente hipertrofiarse para poder sostener el flujo a través de las altas resistencias que le generan los vasos pulmonares. ¿tá? Entonces el corazón se hipertrofia, y la aurícula derecha se va a dilatar porque hay sangre que no va a poder, no toda la sangre que va a ir hacia la arteria pulmonar, sino que va a volver, eso es la famosa insuficiencia tricuspidia, va a volver hacia la aurícula derecha y va a dilatar la aurícula derecha. A su vez, parte de esta sangre de la aurícula derecha va a pasar hacia la aurícula izquierda y parte de la sangre va a pasar por el ductus arterioso, está permeable hacia la circulación sistémica. Esto es lo que ocurre en una etapa inicial de hipertensión pulmonar. Puede que nosotros instauremos los tratamientos aquí, puede que nosotros instauremos el tratamiento aquí y que sea efectivo y que esta situación se revierta. Lo otro que ocurre, ya desde entradita nomás, es la interacción con el ventrículo izquierdo. Esto es ventrículo derecho, esto es ventrículo izquierdo. Como el ventrículo derecho, el tabique, no tiene por qué estar hipertrofiado, el tabique se va a desplazar hacia la izquierda, porque el ventrículo derecho se empieza a hipertrofiar, la presión solamente hace que el tabique se escorra hacia la izquierda, disminuyendo la luz del ventrículo izquierdo. Y esto lo que les va a dar de entradita nomás es una disfunción, si ustedes quieren, entre una disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, ustedes van a tener una asociación. Puede que el ventrículo tenga una muy buena contractilidad, puede tener una muy buena contractilidad, pero la cantidad de sangre que bombea es menor porque, para hablando de pronto claro, la cantidad de sangre que puede entrar al ventrículo izquierdo es menor porque está como apretado el ventrículo izquierdo. En definitiva, lo que van a tener es una disfunción, una disminución de la función del ventrículo izquierdo. ¿Está claro? Bien. Superada esta situación, cuando la situación se vuelve peor, el ventrículo derecho se dilata. El ventrículo derecho se dilata, porque no puede más con las resistencias arteriales pulmonares, no puede, y queda vencido. Lo que en la jerga habitual se pincha, es como si se pinchara. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Y bueno, va a traer como consecuencia que la cantidad de sangre que va a ser mucho menor el flujo hacia el ventrículo derecho, porque no puede vencer la resistencia. La insuficiencia tricuspidia puede que sea menor también, porque la fuerza del ventrículo derecho es menor,
Y esto va a aumentar la presión en la aurícula derecha. Va a aumentar la presión en la aurícula derecha porque hay sangre que no puede volcarse hacia el ventrículo izquierdo, hacia el ventrículo derecho. Esto aumenta la presión. Y esto hace que a nivel del... aumenta la presión. El flujo desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, mientras esto se mantenga así, va a ser de derecha a izquierda. ¿Ok? Va a ser de derecha a izquierda. O puede ser bidireccional. Por momentos dependiendo de la sístole, va para un lado y va para otro. Esto se va a asociar a un mayor deterioro del ventrículo izquierdo, de la función del ventrículo izquierdo. Y lo que pueden tener, chiquilines, es en un momento dado, lo que pueden tener cuando el ventrículo izquierdo, también está muy afectado, lo que pueden tener es que a través del ductus arterioso permeable, si está permeable, la sangre yuntee de derecha a izquierda, y a través del foramen oval, la sangre yuntee de izquierda a derecha. ¿Y esto es por qué? Porque la falla del ventrículo izquierdo es tan importante que aumenta la presión en la aurícula izquierda y empieza a yuntear de izquierda a derecha. ¿Por qué todas estas entreveros? Usted dice, ¿para qué me va a servir todo esto? Bueno, no, es porque cuando ustedes van a evaluar la hipertensión pulmonar, la principal evaluación va a ser por el ecocardiograma. ¿tá? Y lo que tienen que pedirle al ecocardiografista, a la ecocardiografía, es todos estos detalles. Empezando por cómo está el ventrículo derecho, si está hipertrófico, si está dilatado, qué pasa con la insuficiencia tricuspidia, si la sangre está volviendo hacia la aurícula derecha, si la aurícula derecha está dilatada o no, si el shunt a través del foramen oval es de izquierda a derecha, derecha a izquierda o bidireccional, si hay flujo a través de la arteria pulmonar y si el ductus está abierto o no está abierto. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué puede ser que esta dilatación empeore de golpe? ¿Cuándo la dilatación empeora de golpe? Cuando la falla del ventrículo izquierdo derecho es más que evidente. Cuando el ductus empieza a cerrar. Porque cuando el ductus empieza a cerrar, no hay ninguna vía de escape de este ventrículo derecho. El ventrículo derecho no tiene vía de escape. La vía de escape que tenía era el ductus abierto, yunteando sangre desoxigenada hacia el territorio sistémico. Cuando esto se empezó a cerrar, ustedes se quedaron, el ventrículo derecho sí quedó sin vía de escape. La presión sigue aumentando, la sangre sigue volviendo lo que puede. Entonces, ¿qué es lo que le queda por delante? Bueno, claudicar y morirse el paciente, no queda otra. Pero esto es lo que nos pasó, por ejemplo, en esta hernia diafragmática que tuvimos ahora. Mi intención era con esta diapositiva mostrarles a ustedes lo que uno tiene que pedirle al mirar en el ecocardiograma. No alcanza que el ecocardiografista le venga y les diga, tiene una presión arterial pulmonar suprasistémica. Perfecto, bárbaro. Me lo imagino, porque el gurí satura 40 con FIO 2.1. Tiene que darle más información. ¿Cómo está la pared del ventrículo derecho? ¿Cómo está la pared del ventrículo izquierdo? ¿Cómo está la función del ventrículo izquierdo? ¿Cómo están los shunts? Si le dice, la verdad que no sé cómo está la función. Bueno, ¿para dónde shuntea el foramen oval? De izquierda a derecha. Está pinchado el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Eso es más o menos lo que yo intentaba mostrar con esta diapositiva. Ahora bien, ¿cómo salimos del paso nosotros cuando en la clínica nos enfrentamos a un paciente con hipertensión pulmonar en el cual empiezan a aparecer las fallas en los ventrículos? Perdón, Cuando Fernando. aparece... Sí, adelante. Soy yo, Larisa, ¿cómo estás? Bien, ¿estás azul? Ah, no, está Pero al reflejo porque estoy con el celular. No, quería hacerte una consulta, discúlpame. Esta hipertrofia del ventrículo derecho, ¿se ve en tan poco tiempo? Porque es habitualmente una falla en la adaptación a la vía extrauterina inicial. ¿Da para que haya una hipertrofia muscular? No tenía ese concepto yo, por eso te pregunto. Mira, la verdad que yo te digo la verdad, tampoco es que haya visto muchas hipertrofias ventriculares del ventrículo derecho. Lo que uno está acostumbrado a ver es un ventrículo que no te dicen mucho cómo está la pared del ventrículo y te dicen, el ventrículo derecho está fallando o está en insuficiencia el ventrículo derecho. Sí escuché mucho ventrículo derecho dilatado, eso sí, mucho. Sí. Pero hipertrofias escuché poca. Y las hipertrofias que escuché son sobre todo en cuáles.
en las hipertensiones pulmonares que se dan en las que vienen de larga data, en las roturas Broncodiplasia. prolongadas de membrana, los oligoamnios severos, las roturas prolongadas de membranas. En esos pacientes uno ha visto, si te han informado. Me parece a mí que se informa menos, estaría bueno que hubiera alguien de los cardiólogos, mañana le pregunto al Guille o a Diego o a los cardiólogos que tengan acá en la vuelta, pero la fisiología, que esto es lo que vemos en el adulto, porque esto es lo que no estamos descubriendo nada, esto es lo que se ve, la falla cardíaca que se ve en el adulto, en realidad yo lo he visto poco también. Lo que he visto sí es un ventrículo derecho que nos informan que bombea poco para adelante, con una aurícula derecha bien dilatada, y después, horas después o días después, el ventrículo derecho ya dilatado, eso sí. Ahora, la hipertrofia como tal, medida, yo tampoco la he escuchado demasiado, esa es la verdad de la milanesa. ¿Tá? Dale, Yo creo gracias. que hay que... No, eso hay que pensarlo, porque no tiene... me parece que hay que ver más que nada sí, cómo se llena el ventrículo derecho. ¿Saben qué pasa? Que a veces si uno no lo interpreta bien a esto, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, cuando uno no interpreta esta jugada de que está comprimido o apretado por el ventrículo derecho, uno puede pensar que el paciente está hipovolémico, porque en realidad el ventrículo izquierdo empieza a quedar con poquita sangre, porque en realidad no tiene cómo entrar. Y esas cosas son las que hay que ir jugando realmente para ver si el paciente está hipovolémico, que estos pacientes no pueden estarlo, o lo que tiene es que tiene un retardo en el llenado, una falla en el llenado del ventrículo. A lo que yo les decía recién, era que cuando el paciente está en hipertensión pulmonar, y yo ya estoy hablando hipertensión pulmonar, y aparece la falla ventricular derecha, por ejemplo, el tratamiento, la tríada de basal para el tratamiento de esto son, como ustedes ven acá, reducir la poscarga del ventrículo derecho. Está en la tapa del libro. Yo tendría que sacarle la poscarga al ventrículo derecho, abrir lo que está por delante del ventrículo derecho para que el ventrículo mejore. Y las estrategias de tratamientos que tengo son el óxido nítrico inhalado, eso ya lo habíamos visto, ya sabemos los requerimientos que tiene, y drogas que nos permiten a nosotros vasodilatar el pulmón. Dentro de ellas, el sildenafil, que vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante, pero es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, el sildenafil, en dosis, que ya les puse acá la dosis, pero es de 0,5 a 2 miligramos por kilo dosis, kilogramos, dosis cada 6 horas, cada 8 horas en realidad. Y nosotros, esto es la dosis para vía enteral, nosotros no contamos con sildenafil intravenoso en el mercado, en el medio, solo tenemos la fórmula enteral, y ahora después tengo alguna cosa para mostrarle del sildenafil. La milrinona, que es una droga que tiene varios, que también tengo para mostrarle más adelante, pero que también es vasodilatadora pulmonar. Esta es la dosis estándar de mantenimiento, 0,35 a 0,75 gamas kilo minuto, que es la dosis que nosotros usamos habitualmente. Ahora también tenemos alguna palabrita de la milrinona más adelante. Pero esto es esas son las herramientas que tenemos hoy por hoy. ¿Hay alguna otra posibilidad? Usar prostaglandinas, prostaciclinas, que también tenemos alguna cosa para mostrar, prostaciclinas, que es un vasodilatador pulmonar también. Este es el armamento terapéutico que tenemos para bajar la poscarga del ventrículo derecho. La otra parte es asegurar una buena precarga del ventrículo derecho, es decir, evitar por todos lados que el paciente esté hipovolémico. Esto no quiere decir, hay que no confundirse con una aurícula derecha dilatada por la sobrecarga del ventrículo derecho, por la insuficiencia tricuspidia que pueda tener, o mismo por lo que está ejerciendo, el mismo mecanismo ejercido por la presión intrapulmonar, que va a aumentar la presión, que va a aumentar la presión en la aurícula derecha. Por tanto, ustedes tienen tratar de asegurarse que el paciente no está en hipovolemia. Y a veces cuando nos queda la duda y el paciente se nos empieza a deteriorar o estamos en un cambio de tratamiento, muchas veces se hace una carga de volumen, que se puede hacer a mitad de dosis o a dosis completa,
para tratar de sacarnos esta duda, porque sabemos que la hipertensión pulmonar no funciona, hagamos el tratamiento que hagamos, no funciona si el paciente está hipovolémico. Y es lógico esto, porque si no hay líquido circulante, menos puede, y no puede bombear para adelante, cualquier cosa que hagamos es muy pobre el resultado. Lo otro que puede ayudarnos a asegurar la precarga del ventrículo derecho, mejorar la precarga del ventrículo derecho, es la milrinona, droga que hablamos recién, que tiene un efecto, que puede tener un efecto lucitrópico, que puede tener un efecto, vasodilatador pulmonar, pero también tiene un efecto sobre las miofibrillas que se llama lucitrópico y que permite un mejor llenado de los ventrículos, en este caso el ventrículo derecho, también del ventrículo izquierdo, un mejor llenado en diástole, es decir, actúa sobre la fase de relajación del ventrículo. Esto hace que el próximo bombazo, el que viene después de administrar, que viene después, tenga mayor volumen y por tanto mejore la función de ese ventrículo derecho. Lo otro que nos puede ayudar a mejorar, a asegurar una buena precarga, es decir, que la precarga del ventrículo derecho sea lo mejor posible, es dar con la presión media de la vía aérea adecuada. No disminuir en lo que sea posible la presión media de la vía adecuada, media de la vía aérea. En la charla anterior habíamos hablado de los efectos que tiene el aumento de la presión media de la vía aérea sobre el llenado de las cavidades cardíacas. Entonces, optimizar la presión media de la vía aérea es fundamental. Si nosotros tenemos un paciente que tiene elementos de falla cardíaca derecha y tenemos un pulmón hiperinsuflado, es una muy mala cruza, muy mala cosa, porque sabemos que el ventilador está actuando directamente sobre el llenado del ventrículo derecho. Y entonces el resultado no va a ser el que estamos buscando. Hay que tratar de descender en lo posible la presión media para mejorar el retorno venoso, el llenado y la precarga del ventrículo derecho. Y el tercer pilar en el manejo de la falla ventricular derecha en hipertensión pulmonar es el apoyo de la contractilidad miocárdica. Ustedes saben que cuando estamos en hipertensión pulmonar, por definición estamos en hipoxemia, tenemos cierto grado de hipoxemia y cierto grado de isquemia. La sangre que sale del ventrículo izquierdo, el primer vaso que sale, sale de la válvula aórtica y en la primera distribución de sangre que hace es hacia las coronarias. Es hacia las coronarias. Y si el paciente está en hipoxemia y en vasoconstricción, las coronarias sufren y la nutrición, es decir, el aporte de energía al ventrículo izquierdo y al músculo cardíaco va a estar afectado. ¿tá? Y siempre va a tener, por tanto, además de todas estas alteraciones de los llenados y alteraciones de las paredes y la interacción de un ventrículo con otro, va a generar una alteración, puede generar una alteración en la contractilidad del miocardio. Las drogas que tenemos para mejorar la contractilidad del miocardio son las que nosotros ya conocemos. Si el paciente está normotenso, es decir, no está hipotenso, la droga Princeps para el manejo de la disfunción miocárdica sigue siendo la dobutamina. Sigue siendo la dobutamina. Vamos a hablar 2 palabras después de dobutamina. La milrinona también tiene un muy buen efecto sobre la contractilidad miocárdica. Por tanto, la milrinona es una droga muy sugestiva en el tratamiento de la hipertensión pulmonar con falla ventricular, porque prácticamente puede determinar beneficios en los 3 pilares del tratamiento. Y recordando el pilar fundamental de tratar de disminuir el shunt, nos pueden bromar por un lado y nos pueden bromar por el otro lado, darnos hipotensión. Por tanto, por eso no hay duda de que uno va a hacer milrinona en un paciente con una falla ventricular derecha, no hay duda. Lo que tiene que tener cuidado es el paciente
está en hipomotopresina y terlipresina, que son drogas que no tenemos todavía o que hay en el mercado, pero que se usan muy poco. Entonces, si el paciente está hipotenso, para apoyar la contractilidad miocárdica, nosotros podemos utilizar algunas de estas drogas. Dopamina, adrenalina, noradrenalina. El tema es en qué dosis las usamos, porque lo que no podemos, chiquilines, es titular la adrenalina o la noradrenalina, por ejemplo, a dosis tienen su rango de efectividad. No se puede escalar de manera inopinada en este sentido. ¿Tá? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta acá. Hemos mejorado notoriamente el número de indios. Ahora somos 29, espectacular. Se puede dar en los casos que, Ernestina dice, se puede dar en los casos que viene intraútero. ¿Vos decías el sildenafil, Ernestina? No sé, Ernestina, ¿vos estás por ahí o te fuiste? No, cuando estaban hablando de la hipertrofia, ella escribió eso, me parece ser. Está, perfecto. Vos decías de la hipertrofia del ventrículo. Sí, yo tendría que hablar bien con los gurises, con Guille, con Diego, con algunos de los cardiólogos, pero, por ejemplo, en el cierre precoz del ductus arterioso, el cierre prenatal del ductus arterioso, la hipertrofia viene inútero. Eso estoy seguro que es así. Es así. No sé tanto en los oligogamios, creo que lo traen desde fábrica, en los oligogamios severos y en las roturas prolongadas de membrana con oligogamio mantenido. Creo que lo traen tiene hipoplasia pulmonar y la hipoplasia pulmonar determina la hipertrofia. Estoy casi seguro. De esto quedó alguna duda, chiquilines, porque esto me parece que está bueno resolverlo. La idea es que ustedes tengamos claro que en la falla ventricular derecha, en la hipertensión pulmonar, que cuando les aparezca la falla ventricular derecha, piensen en estas 3 etapas, empiecen de arriba para abajo, en la vasodilatación pulmonar, oxígeno, óxido nítrico, sildenafil, mirrinona, y ver cuál pongo y cómo pongo y en qué dosis. En la precarga, no está hipovolémico, vamos a hacer una carga de volumen, vamos a pasarle sangre, vamos a que tenga buena cantidad de sangre, vamos a bajarle la presión media de la vía aérea. En el apoyo inotrópico, bueno, está normotenso, hipotenso, le pongo milrinona, sigo con la milrinona, le agrego adrenalina a la milrinona porque está hipotenso, entonces con esto contrabalancea una cosa con otra. Por ahí iba esto. Este gráfico me pareció bárbaro mostrárselo para que ustedes vean cómo es la base fisiológica, porque estas charlas tenían ese objetivo, donde le pega, la milrinona actúa inhibiendo la degradación de la fosfodiesterasa 3, que a su vez participa en la metabolización de la AMP cíclico. Entonces eso lleva a la vasodilatación. Pero la milrinona también tiene un efecto inotrópico y lucitrópico, como yo les decía, mejora el llenado ventricular derecho de los dos corazones, en realidad, en diástole, y baja es vasodilatadora pulmonar, baja la resistencia vascular pulmonar. A veces con esto, con la milrinona, con todas estas drogas no alcanza, y entramos, ¿sí? Adelante. ¿Sí? No, qué suerte, no se volvió con la duda. ¿Para qué anda la flaca Caraciolo? Que muchos la conocen que es un personaje que tengo acá. ¿Qué es esto? Rompiéndome los cocos. No lo llamo. Perdón por romper. No pasa nada. Grata compañera. No, le decía a Ulises que este gráfico está bárbaro y agrega algunos tratamientos que no disponemos del todo los días hoy, pero agrega uno que hay que pensarlo siempre que tengan un ventrículo derecho dilatado, que yo que no lo mencioné creo anteriormente y que me equivoqué, y que es el uso del alprostadil. El alprostadil es el Prostin. El Prostin lo que hace tiene doble efecto. Por un lado, a través de la prostaglandina 1 es vasodilatador pulmonar, pero sobre todo abre el ductus. Y como yo les decía anteriormente,
el ventrículo enormemente dilatado, pinchado, no puede largar para adelante, y que se puso así cuando el ductus empezó a cerrar. Bueno, si yo le vuelvo a abrir el ductus, tengo como rescatar intentar rescatar ese ventrículo. ¿Qué les va a pasar cuando abran el ductus? ¿Qué les puede pasar cuando abran el ductus? Es que ustedes habían logrado en una de esas una saturación que estaban relativamente contentos, pero el paciente hipotenso, con un láctico alto, sin orinar, chocado en definitiva, porque no está dando, la hemodinamia no está marchando, pero aún así habían logrado una saturación de 80 y pico, 90, y andaban ahí con FiO2.1. ¿Y qué pasa? Le pusieron prostaglandinas, le pusieron prostin al paciente, le hicieron la dosis carga, le hicieron la dosis de mantenimiento, y el ductus se abrió y la saturación bajó. Y eso es porque evidentemente aumentaron la cantidad de sangre desoxigenada que empieza a pasar. Lo que va a mejorar la hemodinamia les puede empeorar en algo la hipoxia. Y eso es una cosa que uno tiene que manejar. O sea, a veces tiene que pagar en una cosa por otra. Si el láctico empezó a subir porque están en bajo gasto, abrirle el ductus los va a mejorar, pero les va a empeorar la hipoxia. Nosotros lo vimos acá en este paciente, los que estaban conmigo de guardia los otros días, cuando le pusimos a un pacientito con una hernia diafragmática, vimos cómo mejoramos la presión y empeoramos la saturación. Y llegó, después suspendimos el prostaglandina, después el paciente tenía un neumotórax, pero digo, hizo un neumotórax y ya todo estaba entreverado, pero al principio pudimos ver el efecto Siempre tienen que tener el prostin en la mano cuando tienen un ventrículo derecho dilatado en hipertensión pulmonar. Bien. Fui acá. Lo otro que puede pasar es que, como yo les decía, y que ocurre la gran mayoría de las veces, es que al ventrículo derecho dilatado se le sume una falla del ventrículo izquierdo. Y bueno, ahí está otra vez, los pilares son dos, el tratamiento de la falla del ventrículo izquierdo. Uno es otra vez la precarga, tratar de que el paciente no esté seco, asegurarse que el paciente no esté seco. Para eso es muy importante sostener la volemia, sostener un buen hematocrito, que tiene que ser entre 35 y 45%. No está bueno tenerlo con por encima de 50 de hematocrito, porque eso aumenta la resistencia vascular pulmonar por los eritrocitos de los capilares tapando los capilares, pero no está bueno tenerlo con 30% de hematocrito, así que si este es el típico que está horrible, tiene 32 de hematocrito y lo transfunden. Este es el típico, ¿tá? Que jamás transfunden con 32% ustedes, pero este es el que ustedes dicen, paciente muy mal, dice, no, vamos a pasarle a hacer un cálculo para llevarlo a 45 para mejorar el transportador. Este es clásico. Y mejorar el inotropismo y el cronotropismo, como ustedes saben, como siempre la falla cardíaca izquierda, otra vez siempre pensando el no pasarse de rosca con el vasoconstrictor que vayan a usar. Usar dobutamina, usar noradrenalina, usar mirrinona, pero siempre, sobre todo para noradrenalina y adrenalina, dosis que no se pasen de la rosca en cuanto a la vasoconstricción. ¿Ah? ¿Alguna pregunta de esto, chiquilines? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Alguien que se está aburrido quiere decir alguna cosa? Bueno, yo les voy a hablar ahora a continuación, como esto es de fisiología, les voy a hablar 2 palabras con respecto a cómo funcionan los inotrópicos en hipertensión pulmonar y fuera de la hipertensión pulmonar. Si bien esto está dirigido a la hipertensión pulmonar, nos sirve de paso cañazo para ver cómo funcionan los inotrópicos. Los inotrópicos y los vasoactivos, en realidad, básicamente funcionan por su acción sobre los receptores adrenérgicos. Lo que tienen aquí es un esquema en donde tienen un receptor, que es este dibujito azul, ¿tá? Una proteína, ¿tá? Que es este amarillo, amarillo, una enzima, ¿tá? Que está sobre la membrana plasmática, y un efector, ¿tá? Un efector. Habitualmente los receptores adrenérgicos sobre el cual actúan las catecolaminas funcionan de esta forma que está acá, una ligandina, ¿tá? Que puede ser, por ejemplo, adrenalina, se une a su receptor, ¿tá? Y esto activa una proteína, ¿tá? Una proteína intracelular que vendría a ser lo naranja,
¿tá? Que lleva a la activación de una enzima, y esta enzima cataliza la producción del segundo mensajero intracelular. ¿Tá? Todo esto, ¿qué va a determinar? En definitiva, sea cual sea el vasoactivo que estamos usando, ya sea adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, cualquiera de ellas, siempre terminan modificando la concentración de calcio intracelular. Como ustedes saben, el calcio es el principal efector de la vasoconstricción. La entrada de calcio a la célula determina vasoconstricción, la salida de calcio determina vasodilatación. Este es el mecanismo por el cual actúan las catecolaminas. Este es el mecanismo que está detrás de los receptores adrenérgicos. Y cuando ustedes dicen, le di corticoides para aumentar la expresión de los receptores, lo que están aumentando son estas burbujitas azules sobre la membrana plasmática, que aparezcan y se hagan visibles para que la catecolamina que está circulando se pegue a ellos. ¿Ah? Me parece interesante mostrarles esto, que es bien de fisiología básica. Lo más importante, esto es cómo funcionan. Ahora, los tipos de receptores adrenérgicos, su ubicación y los efectos de la estimulación, porque la actividad de estos receptores y el resultado final de la droga que ustedes están utilizando dependen de los tipos de receptores que se estimulen, de dónde están localizados, y eso en relación a la acción que tiene. A manera de breve resumen, ustedes tienen los receptores alfa 1, que son a nivel posinápticos, a nivel del músculo liso, de las arterioles, pequeñas arteriolas y de las arterias. ¿tá? También están presentes en el músculo, en el miocardio, los alfa 1, pero están en menor concentración. Los alfa 1, cuando el adrenérgico estimula los receptores alfa 1, determina contracción del músculo liso, el músculo liso, y por otro lado, vasocontracción, es decir, aumenta el tono vascular, y esto generalmente lleva a un aumento de la poscarga y aumento de la presión sanguínea. Se fui, volví, me fui. Acá estoy. Ahora sí, tácate. Volviendo a los receptores y las características, alfa 1, alfa 2, que están a nivel presináptico o a nivel del sistema nervioso simpático y las coronarias. Estos son importantes porque estos son los que regulan la liberación de noradrenalina. Ustedes saben que hay algunas drogas, como la dopamina, que depende de su acción de la liberación de noradrenalina a nivel de las endógenas, por supuesto, a nivel de las terminales nerviosas. Y esto es una cosa que es importante conocerla. Son mediadores, obviamente, de la vasoconstricción. Y después tenemos los beta 1, los receptores beta 1, que están a nivel del miocardio del músculo liso, y que básicamente son inotrópicos, cronotrópicos positivos, aumentan la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y son también inotrópicos positivos, como decía anteriormente. Y los beta 2 están a nivel de los vasos sanguíneos, del músculo liso de los vasos, y van a dar vasodilatación.
Volviendo al anterior, los receptores adrenérgicos, que cada uno tiene sus propiedades, pero a su vez su efecto va a depender de dónde estén locales, dónde estén más expresados, de dónde se expresen con mayor cantidad, en mayor cantidad, si a nivel del miocardio o a nivel de los vasos periféricos, y de los vasos periféricos sistémicos o pulmonares. Yendo a los vasoconstrictores, es decir, aquellos que van a determinar la contracción del músculo liso, una de las más usadas en estos últimos tiempos en el manejo de la hipertensión pulmonar es la noradrenalina. La noradrenalina ha cobrado una vastísima, ha cobrado mucho más importancia en estos últimos años en el manejo de la hipertensión pulmonar, a partir de un trabajo, esto fue a partir de algunos trabajos que mostraron que la noradrenalina, si bien aumenta la presión arterial sistémica y también aumenta la presión arterial pulmonar, puede aumentar la presión arterial pulmonar, proporcionalmente aumenta más la presión sistémica que la pulmonar, y por tanto favorecería a estabilizar aquella relación entre la presión sistémica y la pulmonar, estabilizar, digamos, el shunt de derecha a izquierda, la mezcla de sangre. Esto es así en algún trabajo que lo mostró, es este trabajo de Tourneau, que es el que todo el mundo cita para utilizar noradrenalina como droga casi de primera línea en los pacientes con hipotensión o baja actividad a nivel de ventricular izquierda, como droga, utilizarla como casi de primera línea. Mejora también el diámetro del ventrículo izquierdo, es decir, mejoraría en algo el diámetro del ventrículo izquierdo al final de la diástole y el gasto cardíaco. La dosis utilizada en este trabajo de Tourneau es una dosis alta para nosotros de arranque, 0,5 gamas kilo minuto, y ellos lo aumentaron hasta 1 gama kilo minuto en este trabajo, y vieron, son los que concluyeron esto, concluyeron que si bien notaron que la noradrenalina aumenta, tiene un efecto alfa 2 sobre la vasculatura pulmonar, actúa con mayor intensidad en la vasculatura sistémica y de esa manera tiende a equilibrar las presiones. Yo creo que hay que tener cuidado con el uso de la noradrenalina a dosis altas. Cuando ustedes pasan de 0,1 gamma kilo hasta 0,5 gamas kilo, cuando se pasan de 0,5 gamas kilo minuto, hay que controlar bien, yo creo que hay que ver bien que el ventrículo izquierdo esté funcionando adecuadamente, y solo como prueba o como manotazo de ahogado, seguir aumentando la noradrenalina. Si el ventrículo izquierdo está afectado, la función del ventrículo izquierdo está afectada, aumentar mucho la noradrenalina puede ser perjudicial para el paciente. Yo he visto y he vivido, y tal vez ustedes también, pacientes con 2, 3, 4 gamas kilo minuto de noradrenalina, porque está hipotenso y no he visto sobrevivir ninguno con esas dosis, pero he visto, sí, hemos tenido pacientes, y le hemos indicado incluso, en aquella desesperación para que el paciente mejore. De todas maneras, hay que tenerlo en cuenta eso, y hay que tratar de buscar alternativas, si es que las tenemos, para tratar de que el paciente, pensando de que la noradrenalina sola no lo va a mejorar. El paciente tiene otra cosa, y hay que buscar otra solución para tratar de mejorarlo. La dosis de arranque de noradrenalina, en general nosotros estamos alrededor de 0,01, 0,02 gamas kilo minuto, titulando rápidamente hasta el 0,1, y así después sí duplicando hasta 0,5, para mantenernos en una dosis activa. Tiene un mecanismo, se plantea un mecanismo sobre la circulación pulmonar de la noradrenalina. Aparentemente estimularía receptores alfa 1 y alfa 2, que a dosis bajas liberan óxido nítrico endógeno. Ahí es donde podrían también, a dosis baja, la noradrenalina tener un efecto vasodilatador pulmonar. Entonces, en el entrevero de la noradrenalina, es una droga muy efectiva. Vieron que no precisa intermediarios para su acción, se libera directamente, produce la estimulación de los receptores adrenérgicos. Con noradrenalina libera noradrenalina justamente las terminales nerviosas. Esa es la forma endógena, y después la que ustedes le dan es la que está circulando. Aumenta la presión arterial sistémica,
Ojo, a dosis altas puede aumentar la presión arterial pulmonar y a dosis bajas puede relajar el pulmón, así que podría tener un efecto, el efecto que ustedes están deseando en hipertensión pulmonar. Dosis altas, dosis bajas, bueno, yo creo que 0,1 a 0,5 gamas kilo es una dosis razonable, por encima empezamos a hablar de dosis altas, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Con respecto a la adrenalina, también tiene un efecto dosis dependiente. A dosis bajas, hasta 0,1 gamma kilo, actúa sobre los receptores alfa y beta, donde predomina en el corazón, predomina el inotropismo, el cronotropismo, y puede dar vasodilatación periférica, lo cual en algunas situaciones de bajo gasto, de afectación del ventrículo izquierdo, puede tener una interesante acción. Es decir, ustedes pueden lograr en el paciente que lo que tiene es una falla ventricular izquierda, básicamente, la presión está sostenida, tal vez por la frecuencia, tal vez sostenida pero cuando le hacen el ecocardio tiene una falla ventricular izquierda, bueno, empezarle con adrenalina a dosis bajas puede mejorar la contractilidad y relajar en algo la periferia, lo cual a ustedes le mejoraría, la función de ese corazón. Por encima de 0,1 gamma kilo minuto, hay algunos trabajos que muestran vasoconstricción periférica. Entonces, ya cuando llegamos a 1 gamma kilo minuto de adrenalina, estamos ya a dosis consideradas, que pueden considerarse dosis ya con efecto vasoconstrictor, propiamente dicho. ¿Ah? La dopamina es la droga más usada, como el vasoconstrictor más usado, tiene efectos sobre receptores alfa y beta adrenérgicos y sobre receptores propios dopaminérgicos, es dosis dependiente y depende mucho de la expresión de los receptores. Y esta expresión es edad gestacional, maduración dependiente, edad gestacional dependiente. Aquella clásica dosificación de dopamina hasta 2 gamas kilo minuto, 2-3 gamas kilo minuto, tiene efecto sobre el riñón y es diurética, entre 3 y 10 gamas kilo minuto es vasoconstrictor, tiene un efecto inotrópico y cronotrópico, y por encima de 10 gamas es vasoconstrictora pura. ¿Más? Ahí tiene el micrófono abierto, chiquillos. Ya les digo quién es el culpable. Está, perfecto. Perdón, me fui. Hablaba de la dopamina. El problema con los prematuros y dopamina es que no sabemos cuán expresados están los receptores. Entonces ustedes con dosis de 5 gamas kilo minuto pueden tener efecto vasoconstrictor y no el efecto vasodilatador renal que nosotros estamos buscando. Yo creo que si uno va a poner dopamina a dosis, porque lo que quiere es estimular la diuresis y mejorar la perfusión renal, no puede poner mucho más en el prematuro, sobre todo mucho más a 2 a 3 gamas kilo. Y si uno busca vasoconstricción, bueno, y inotropismo, entre 5 y 10 gamas kilo parece ser la dosis adecuada. Por encima de 10 gamas kilo, como yo les decía, tiene un aumento puede generar un aumento de las resistencias vasculares pulmonares en algunos pacientes, sobre todo en prematuros. Por tanto, dosis altas por encima de 10 gamas de dopamina, hay que tener cuidado si no puede tener un impacto sobre la vasculatura pulmonar. ¿tá? Y siempre debe recordarse que la dopamina depende de la liberación de noradrenalina. Las reservas periféricas de la noradrenalina se pueden terminar, se pueden acabar, y eso da taquifilaxia, es decir, si ustedes usan muchos días dopamina, les puede pasar de que el efecto que estaban buscando empieza a desaparecer, y esto es porque los receptores dejaron de tener esta droga, dejaron de tener noradrenalina, y entonces el efecto se empieza a perder. Hay que tener cuidado con eso cuando usan muchas dosis. A veces hay que ir intercalar con adrenalina es una buena opción, o empezar con adrenalina, pero la dopamina es un muy buen vasoconstrictor, es el mejor vasoactivo, vasoconstrictor periférico, el más estudiado en recién nacidos. Quería mencionarles, chiquilines, con respecto a vasoconstrictores, estamos hablando de vasoconstrictores, aquellos que suben la presión arterial, resistencia vascular sistémica, de la vasopresina. La vasopresina
Es una droga que nosotros no contamos con ella en el Uruguay por ahora, la contamos como hormona antidiurética, para uso sobre todo intranasal, pero no contamos, creo que no hay, por lo menos yo desconozco, que haya esta droga a nivel, en el medio para uso intravenoso y en dosis que se pueden usar en recién nacidos. Esta droga que es de liberación endógena, esta hormona, perdón, que es de liberación endógena, tiene efectos sobre receptores propios. Si la vasopresina no actúa sobre los receptores adrenérgicos, sino sobre receptores propios, vasculares, B1 que se llaman vasculares, B2 que actúan a nivel del riñón y B3 que actúan a nivel de la hipófisis. Tiene triple acción entonces la vasopresina. A nivel periférico, a nivel vascular, cuando uno administra vasopresina, tiene un efecto muy, muy seductor para el manejo de la hipertensión pulmonar, porque puede lograr vasoconstricción, es decir, aumentar el calcio intracelular, vasoconstricción periférica y vasodilatación pulmonar y coronaria, mediada por la liberación de óxido nítrico endógeno. Esto nos hace una droga súper atractiva para el manejo de la hipertensión pulmonar, es decir, nos aumenta la presión sistémica y nos vasodilata, nos baja la presión pulmonar, nos mejora la perfusión coronaria y la perfusión cerebral. Parece, en los pacientes con falla derecha, parecería ser una droga súper interesante de usar. A nivel renal tiene un efecto antidiurético, esto depende de la dosis también, a dosis bajas no siempre es así, a veces genera otro efecto no tan diurético. El efecto antidiurético sí se ve a dosis altas. La dosis que nosotros usamos intranasal en los pacientes con diabetes insípida es una dosis enorme. Así que a dosis bajas puede tener un efecto, el efecto antidiurético se puede ver, y lo que van a ver ahí es retención de agua e hiponatremia. Uno de los efectos secundarios de la vasopresina es la hiponatremia. Y los receptores B3 tienen un efecto fundamental porque aumenta la liberación de cortisol, que es una hormona que va a regular y liberar catecolaminas por todos lados. Por tanto, tiene el efecto de la vasopresina, tiene efecto a diferentes niveles. Tiene algunos efectos adversos, uno de ellos es que puede reducir, o sea, asociado a reducción de la perfusión esplácnica, y por tanto los pacientes con sospecha de enterocolitis hay que tener cuidado de darlo, y en aquellos pacientes que ya están oligúricos, si no es por bajo gasto, hay que tener cuidado con administrarla. De todas maneras, muchas veces se administra igual. Como decía, bajas dosis puede aumentar la diuresis, y mejorar incluso la perfusión esplácnica, por tanto es dosis dependiente, depende mucho de la dosis que uno haga, y la hiponatremia es un efecto adverso. Les puse aquí, para que lo tuvieran, si guardan la presentación, las diferentes dosis que se usan de vasopresina. Estos son los 4 trabajos publicados que había a la fecha de esta revisión, de esta 2020, esta revisión, publicaron 4 trabajos, uno de ellos con hipertensión pulmonar, uno de ellos con hernia diafragmática, los otros son prematuros y los otros son patologías cardiológicas. En todos hablan bien de la vasopresina, con mejoría de la presión pulmonar, con bajada de la presión arterial pulmonar, bajada del índice de oxigenación, disminución del uso de óxido nítrico. Y en este trabajo de Mohamed, cuyo uno de sus autores es McNamara, que es un autor canadiense, que vive en Canadá, mejor dicho, que es un tipo que de punta en esto, ellos usaron en muy poquitos pacientes de hipertensión pulmonar, pero les fue muy bien, entonces ponen la droga como una droga utilizable en los pacientes que no le encontramos la vuelta, hablando pronto y claro. Y en la hernia diafragmática también mejoría, disminución de la tasa de ECMO, etc. Por tanto, es una droga que si la tuviéramos en aquellos pacientes que no sabemos más qué hacer, la tendríamos que usar. Y las dosis son pero muy bajitas, es difícil de dosificar. Fíjense que la dosis carga es 0.018 a 0.07 unidades por kilo y por hora. Es difícil de dosificar, en general las dosis son más o menos las mismas, pero de todas maneras si la tuviéramos nos sacaría del apuro en los pacientes extremadamente graves. Y esto es, este trabajo se los puse para que quede en la presentación y lo pueden utilizar en algún momento si cuentan con la droga. Cómo se prepara, cómo se infunde la droga, se infunde siempre por vía central, porque la extravasación
por vía periférica provoca una lesión importante, y se utiliza dosis siempre escalando la dosis, de la dosis más baja, ir subiendo cada 20, 30 minutos, como todos los sinotrópicos son así, y aquí está cómo se diluye. Por eso le puse esta presentación de este trabajo que es relativamente reciente, y los efectos que tuvieron aquí en el tratamiento de la hipertensión pulmonar con shock es un efecto beneficioso, obviamente. A las 6 horas el descenso del índice de óxido nítrico y el aumento de la presión arterial sanguínea como efectos fundamentales en el uso de vasopresina. Así que es una droga que cuando aparezca y la tengamos en el mercado, que va a entrar por el lado cardiológico seguramente, en algún momento la vamos a poder usar en estos pacientes tan graves. Y esto sí, quería mostrárselos porque me parece interesante. Uno queda muy angustiado con el paciente con hipertensión pulmonar que se muere, porque es un paciente grande, generalmente son recién nacidos de 35 semanas para arriba, pacientes con muy buen peso, pacientes que uno los vio bien a veces al principio, que se les patarraron rápidamente y que no tienen cómo manejarlo, o en el caso de la hernia diafragmática, en la que a veces hicieron la luna de miel y en el intraoperatorio o en el posoperatorio no lo pasan bien, y en realidad los pacientes van al deterioro y entonces se quedan sin herramientas terapéuticas. Bueno, en el mercado, ahora hace poco me enteré, pues yo desconocía, la verdad que por una falta de nosotros de no estar al día con las drogas que hay en la vuelta, uno a veces da por sentado que las drogas no están y aparecen en el mercado. En Uruguay hay ahora terlipressin, seguramente los que hacen pediatría o los que están en CTI pediátrico ya lo estaban usando de antes. El terlipressin es un análogo de la vasopresina, es un análogo que tiene vida media más larga y que tiene los mismos efectos que la vasopresina, exactamente los mismos efectos que la vasopresina. Esa sí está en el mercado y en un paciente extremadamente grave se puede llegar a usar. Lo que les traje aquí es obviamente el éxito que han tenido en esto. Solo hay series de casos, no hay estudios grandes números, solo hay, fíjense que tiene un paciente, muestra 4 pacientes y cómo le fue, muestra dosis continua, muestra push de terlipressin, cómo le fue, todos pacientes en uso compasivo de las drogas. De todas maneras me pareció interesante mostrarlo porque la hipertensión pulmonar es dramática muchas veces en nuestro medio que no tenemos ECMO. Los trabajos que yo leí usan una dosis carga de 20 gamas kilo y un mantenimiento de 3 a 5 gamas kilo. Hace poco en el americano leí cómo usaron y que les dio resultado en un paciente postcardiológico. Estaban ahí Elena de Sobrero, era la neonatóloga, y Elsa Tangari, la pediatra intensivista, que lo manejaron al paciente, un paciente extremadamente grave, que usaron terlipresina, y según ellos ponen ahí, tuvieron respuesta inicial con respecto a la presión arterial. Así que es una droga que está disponible para su uso, y se usa sobre el resto de las drogas, por supuesto. Esto no suspende drogas al inicio, sino que una vez mejorado se empieza a decalar las drogas. Acá lo que muestra es el aumento de la saturación, luego del inicio de la terlipresina, el inicio de la saturación, el descenso de los requerimientos de oxígeno y una presión arterial media que se mantuvo estable. En este caso no aumentó la presión, pero seguramente la vasorelajación y el ajuste de la función cardíaca mejoró el paciente. Y estos son pacientes en particular en los cuales todos muestran el efecto positivo sobre la presión arterial sistémica, como pueden ver aquí, a partir del uso de la terlipresina o vasopresina, como quieran llamarle. Me estoy acercando al final ya, así que no se aburran. En todo paciente que no tiene respuesta al uso de los vasoconstrictores, si no logra el aumento de la presión arterial, uno se plantea la insuficiencia adrenal relativa, y para eso con el tratamiento utiliza hidrocortisona. Aquí lo que tienen en este esquema son los mecanismos por el cual se produce la insuficiencia suprarrenal. Básicamente está a la exposición prolongada de los mediadores de la inflamación y oxidación, etc., y a la desregulación, a la regulación en menos de la expresión de los receptores. Eso lleva a que se libere, tienen una doble cosa. Por un lado, disminuye la liberación de catecolaminas de la glándula adrenal, y la disminución de la expresión de receptores tienen una baja respuesta al uso de catecolaminas. Lo que haría justamente la hidrocortisona es
aumentar los niveles de expresión de los receptores adrenérgicos, aumentar los niveles de calcio a nivel de las células miocárdicas y disminuir la catabolización de las catecolaminas. Entre estas tres cosas ustedes tienen cómo la hidrocortisona mejoraría el efecto de las drogas inotrópicas que están haciendo. Lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos es que en aquellos pacientes potencialmente más expuestos a esta complicación, como son los prematuros extremos, los prematuros severos, los prematuros operados, los recién nacidos operados y los recién nacidos chocados, es a lo que le pasa esto sobre todo. Es decir, ustedes no andan haciendo hidrocortisona a un paciente que le pusieron dobutamina, dopamina y el paciente mejoró, no, o le hicieron adrenalina y el paciente va a la mejoría. Le hacen a aquellos pacientes en los cuales no tienen respuesta, pero cada vez lo hacen más precozmente. El secreto aquí está en escalar las dosis de las drogas rápidamente, cada 30 minutos, cada 40 minutos, y llegar a la hidrocortisona en la primera hora prácticamente, o 45 minutos, primera hora, 45 minutos del inicio de, de las drogas vasoactivas, para tratar de que la hidrocortisona prenda lo más antes posible. Estos son los resultados, porque no hay mucho trabajo en hipertensión pulmonar. Se los puse porque me pareció muy interesante, porque en hipertensión pulmonar, aparentemente la hidrocortisona tendría un efecto sobre el GMP cíclico. Ustedes saben que el GMP cíclico es la droga que modula la liberación de óxido nítrico, la acción del óxido nítrico, perdón, la acción del óxido nítrico, la vasodilatación del óxido nítrico endógeno. Si aumenta el GMP cíclico, va a aumentar la acción vasodilatadora del óxido nítrico, y entonces la hidrocortisona aparentemente aumentaría la cantidad de GMP cíclico, y a dosis más altas no solo hace eso, sino que disminuye la actividad y la expresión de la fosfodiesterasa 5, que es uno de los de las drogas de las esterasas enzimas que regulan el AMP cíclico. Entonces, los corticoides no solo generarían todo lo que dije anteriormente, sino que actuarían directamente sobre la vasodilatación pulmonar. Entonces, esto es muy interesante, es un trabajo ya relativamente viejo, pero que tiene un impacto importante. Y la hidrocortisona, este es el trabajo que les mostraba, que les quería decir, no hay mucho trabajo exclusivamente de hidrocortisona, este es un trabajo indio, de Estados Unidos, que los que lo hicieron tienen el nombre de indio, pero este es un trabajo americano que con muy poquitos pacientes, tiene 15 pacientes, pero se los puse porque muestra cómo aumenta la presión sistólica, baja la cantidad de inotrópicos que están usando a partir del uso de la hidrocortisona. Lo puse por dos motivos. Uno es porque uno hace la hidrocortisona y le parece que al instante tiene que mejorar la presión sanguínea, y eso no es así. Demora un tiempo, hay un tiempo de uso de la hidrocortisona, puede no ser así, mejor dicho, puede que lleve un tiempo. Aquí el uso de la hidrocortisona se hizo significativa, por lo menos lo midieron a las 6 horas, y a las 6 horas sí ya vieron un efecto significativo del aumento de la presión sistémica, y vieron sí un descenso del índice de oxigenación en el caso de la hipertensión pulmonar. Ellos usaron una dosis más alta que la que usamos habitualmente nosotros. Nosotros usamos una dosis de 1,5 miligramos kilo, y no usamos dosis carga, y yo no es la primera vez que veo de hacer dosis carga de corticoides, y creo que es lo que vamos a terminar haciendo los pacientes graves, hacer una dosis carga de 3 a 4 miligramos por kilo y por dosis, y seguirla por 1 miligramo kilo dosis cada 6 horas. Esto creo que a veces lo que nos está fallando en la primera, cuando arrancamos con hidrocortisona en pacientes muy hemodinámicamente inestables, es la dosis que estamos haciendo de ataque, y creo que tenemos que empezar a usar una dosis de ataque de hidrocortisona, nos vendría bien usarla. Para terminar, la hidrocortisona, hay un trabajo muy reciente de ahora en 2021 de todos tipos muy capos, que mostraron que no aumentaba la mortalidad a largo plazo el uso de hidrocortisona en el paciente chocado, porque había cosas... había reportes anteriores que decían que a largo plazo podía aumentar la mortalidad, lo que no lo puse acá, pero ya les voy diciendo que eso no se comprobó en un trabajo grande que salió recién. Hablando de vasodilatadores, les dije que iba a mencionar 2 palabras con respecto a la milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que tiene un efecto vasodilatador sobre los vasos pulmonares, que es inotrópico positivo, que es lucitrópico, como le he dicho anteriormente, pero que puede disminuir
las resistencias vasculares sistémicas y por eso puede dar hipotensión. ¿Cuándo se ve la hipotensión sobre todo? La hipotensión sobre todo se ve en los pacientes prematuros, en los pacientes hipovolémicos, ¿tá? Y en aquellos pacientes que, en los cuales se hace dosis carga. Nosotros no usamos dosis carga en la milrinona en Uruguay, prácticamente está, y las consultas que hemos hecho en afuera tampoco lo hacen, pero en los trabajos y en las revisiones ustedes van a ver que le hacen entre 30 y 50 gamas kilo de dosis carga. Nosotros no usamos dosis carga. Tratamos de no hacerlo si el paciente está hipotenso de entrada, y si está hipotenso antes de poner milrinona, capaz que hay que asegurarse que no esté hipovolémico, porque en esos pacientes la respuesta no va a ser buena. Y en prematuros hay que tener cuidado con su uso, hay que ser precavido con el uso en prematuros. Ahora les voy a mostrar un gráfico a propósito. Me parece que hay que ser precavidos en ese sentido. Sí recordar que tienen efectos sinérgicos con el óxido nítrico y que tiene un efecto sinérgico porque no solo porque vasodilata el pulmón, sino que también la milrinona parecería afectar aquellos mecanismos dependientes del AMP cíclico. El óxido nítrico es GMP cíclico y por tanto ahí es donde se suman sus efectos. El otro efecto que hay que tener cuidado con la milrinona, que no lo mencioné anteriormente, es la trombocitopenia o la inhibición plaquetaria, también en prematuros. Hay que tener cuidado con la hemorragia en prematuros con la milrinona. Hipotensión y hemorragia son las consecuencias del uso de milrinona en prematuros. Si ustedes tienen una falla miocárdica derecha en un prematuro, se puede usar, por supuesto, pero ojo, si el paciente tratar de que no esté con menos de 50.000 plaquetas, y tratar de 50.000 plaquetas porque puede empeorar, y si no, hay que hacer una reposición de plaquetas antes de empezar la milrinona, porque puede tener ese efecto trombocitopénico o alteración o inhibir la acción de las plaquetas, que si son pocas, peor es. Así que hay que tener cuidado con eso. La dosis es la de siempre, 0,25 a 0,75, y no usamos dosis carga. Esto es lo que les decía anteriormente del impacto. Fíjense que estos son efectos adversos clínicos. A nivel del sistema nervioso central es esta rayita, y esto básicamente a nivel cardiovascular es esta barra, y estos son entre 26 y 28 semanas, casi el 45% de los prematuros tienen cierto grado de hipotensión. También tienen cierto aumento, el 20% de los prematuros pueden llegar a tener hemorragia intraventricular, o hemorragia o alteraciones digestivas, y alteraciones de la coagulación en prematuros. Así que en este grupo etario, entre 26 y 28 semanas y hasta las 29 semanas, le diría yo, hay que ser precavidos con la hipotensión y ser precavidos con el tema de las plaquetas y el riesgo de sangrado. El otro vasodilatador que quería mencionarles brevemente es el sildenafil. Es una droga que se utilizó, obviamente, se disparó su uso por un uso diferente al de la hipertensión pulmonar, pero ya hace muchos años está aprobado por la FDA para el uso en hipertensión pulmonar, y se basa en que básicamente en la inhibición de la fosfodiesterasa 5, cuyos receptores más importantes están distribuidos a nivel de los vasos pulmonares y de los vasos penianos. Por eso es que tiene su efecto a ese nivel. La dosis es de 0,5 a 2 miligramos kilodosis, y yo les recomiendo o sugiero empezar la primera dosis de sildenafil baja, porque puede dar hipotensión, y por eso es probar con una dosis baja la primera dosis, primeras 2 o 3 dosis, para tratar de asegurarse de que no le genere hipotensión. Este es un trabajo hecho por nosotros, en el cual yo participé, y participamos un montón de gente en el clínicas, en donde lo que hicimos fue darle a un chanchito pero muy, muy enfermo, que nosotros enfermamos, le hicimos sildenafil por vía oral, y confirmamos que aumentaba a diferentes dosis. Llegábamos a concentraciones altas de sildenafil en sangre, es decir, que aún el paciente grave, chocado, acidótico, el sildenafil se absorbía y se lograban concentraciones altas. En este caso a nosotros no nos generó cambios en la presión arterial pulmonar, pero esto era un paciente que nosotros le hacíamos muchas cosas y generábamos hipertensión pulmonar, y luego empezábamos el goteo, y lo que vimos es que no aumentaba la presión arterial pulmonar, es decir, tenía cierto efecto para mantener estabilizada la presión arterial pulmonar, un efecto inverso de hipotensión.
Y sí, cuando hacíamos el sildenafil, sobre todo a dosis más altas, se veía afectada la presión arterial sistémica. Entonces, había siempre un descenso de la presión arterial sistémica cuando nosotros sometíamos a los pacientes a complicaciones posteriores. ¿Qué quiero decirles con esto? Dos cosas. Empezar con el sildenafil con dosis bajas para rápidamente ponerse en dosis altas, y empezar y tener cuidado con el sildenafil a dosis altas si el paciente se les pone muy inestable ante determinados episodios, hipoxemias, pacientes que hacen episodios, crisis de cianosis, pacientes crisis de hipoxemia, perdón, que durante la aspiración, neumotórax, todas esas cosas pueden generar, el sildenafil puede generar hipotensión por vasodilatación sistémica. Es una droga que es muy utilizable. El primer trabajo en niños se hizo a nivel en Latinoamérica, y estuvo el doctor Hernán Vaquero, que fueron los que publicaron esto, y después se disparó. ¿Y esto por qué en Latinoamérica? Porque en algunos lugares se le conoció como el óxido nítrico de los pobres, por eso es que el sildenafil se desarrolló en estos medios. Antes, en los medios ricos usaban óxido nítrico, y aquí como droga alternativa, y realmente tuvo un impacto, se utilizó nuestro medio. Finalmente, casi para terminar, no sé cuántos indios tengo todavía, pero igual seguimos charlando, ya me queda poco. Esta droga, que no es se llama treprostinil, los nombres son todos medio parecidos, pero son trabalenguas. De todas maneras, quería mostrarles esto. Es una prostaciclina que se utiliza por vía intravenosa. La prostaciclina es un vasodilatador pulmonar que actúa sobre el AMP cíclico también, y provoca vasodilatación pulmonar y sistémica. Este es el mecanismo de acción, que capaz que es tarde ya y no da para mostrarlo, pero se lo muestro porque este es un trabajo publicado, hecho por una doctora argentina. Este es un trabajo argentino, publicado en American Journal of Perinatology en el 2020, es un trabajo argentino, en el cual ellos demostraron que la utilización de esta droga, el treprostinil, por vía intravenosa, lograba reducir la tasa de ECMO en pacientes con hipertensión pulmonar extremadamente grave. Entonces, para nosotros que todavía no tenemos ECMO, o si empezamos con el ECMO, vamos a tener que hacer una curva de aprendizaje, acceder a estas drogas como último manotazo de ahogado está buenísimo. Nosotros estamos intentando ver si se puede traer a Argentina para que algunos centros tengan alguna de estas ampollas para poder usarlo en aquellos pacientes que se nos están muriendo. Miren que la hipertensión pulmonar de la hernia diafragmática o del meconial, sobre todo, que se nos empieza a morir, es terrible verlo, no poder hacerle nada al paciente y se nos muera delante nuestro. Les dejé en la presentación el trabajo para que lo puedan ver, está bárbaro, está buenísimo. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con la doctora, que es recontra bien, con la cual hablamos y nos presentó el trabajo, la doctora Haag, que yo hablé, y la verdad que da gusto el trabajo que pudieron hacer en el Garrahan. Finalmente, 2 palabras de ECMO, porque es necesario en hipertensión pulmonar. ECMO va a haber en Uruguay, va a haber prontamente, pienso yo, va a haber ECMO. Y ustedes se van a ver como médicos de guardia enfrentados a la necesidad de saber si el paciente, a la necesidad de pedir que les autoricen el ECMO para un paciente. Esto que tienen aquí, chiquilines, son los criterios de inclusión para ECMO respiratorio, por patología respiratoria, en la sociedad en Argentina. Estos son en la publicación de los 10 años de uso de ECMO en Argentina, que lo publicaron el año pasado, la doctora Salas lo publicó, y estos son las recomendaciones generales de uso. Se usa en mayores de 34 semanas, en los que tienen, después hay algunas indicaciones bastante generales y contraindicaciones, pero con respecto a la falla respiratoria, cuando el índice de oxigenación es mayor a 40, en 3 medidas sucesivas de gasometrías, cuando el paciente está colapsado con una PO2 menor de 40, acuérdense del punto de corte de PO2 de 50 que yo les mencioné en la primera charla. Cuando el paciente, por supuesto, pasó por alta frecuencia o está en alta frecuencia, ya estuvo con óxido nítrico y tiene todas las drogas que se le puedan ocurrir, ¿no? Por supuesto. O cuando el paciente tiene una falla cardíaca severa que no responde a la terapia completa, es decir, un ecocardiograma con falla ventricular, como estuvimos hablando hasta ahora, que recibe más de 20 gamas de dopa, o que recibe más de 0,5 gamas kilo de epinefrina, vean la dosis,
y vean por qué yo hablaba de las dosis de adrenalina anteriormente, o más de 20 gamas de dobutamina, o más de 0,8 gamas kilo o 0,8 gamas kilo de mirrinona. No mencionan la noradrenalina porque en Argentina no se usa la noradrenalina en la hipertensión pulmonar del recién nacido. Y esto hace que, estos son los criterios de inclusión. Y ya con esto termino, les aseguro, en el resultado de ello, le quería mostrar simplemente para demostrar, ver de qué tipo de pacientes estamos hablando. Los pacientes que más pusieron fueron hernias diafragmáticas, pusieron 35 pacientes de 77, pusieron 35 pacientes, perdón, pusieron 49 pacientes hernias diafragmáticas en ECMO, de los cuales sobrevivieron 35, que es el 71% de los que pusieron, sobrevivieron. En hipertensión pulmonar sobrevivieron el 80%, los aspirativos meconiales que pusieron sobrevivieron todos, pero no hay que descartar que la ECMO tiene sus complicaciones. Una de ellas es la hemorragia, y la hemorragia intracraneana es la más grave, y casi el 30% de los pacientes que entraron en ECMO tuvieron hemorragia intracraneana. Entonces, es una terapia realmente complicada. Bueno, yo lo que intenté fue darle un pantallazo general de la fisiología y del manejo del tratamiento de la hipertensión pulmonar, del efecto de las drogas vasoactivas y de cómo funcionan las drogas vasoactivas y cuál sería su indicación. Así que bueno, por ahí fue la presentación de hoy, capaz que se me fue muy tarde, pero bueno, quería, ¿para qué voy a prender la luz?